Brujiles, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más a su canal Moon Witch Magia y Tarot. Hoy vamos a responder muchas de las dudas que tienen respecto a Hécate. Pero antes de esto voy a darles algunos tips que seguramente si están iniciando en la magia, en el camino oculto, en la brujería, les van a servir muchísimo. Número 1, Brujiles, no quieran correr a conectar con una deidad porque está en boga, porque está de moda, porque algo que ha pasado, y de hecho lo he visto con mis alumnos, con la gente que hemos ido recorriendo este camino, lo que les ha pasado es que normalmente creen que están conectando con Hécate, por ejemplo, o con alguna otra deidad, y en realidad es algún egregor, es alguna energía que no es Hécate, o alguna entidad de baja vibración que se hace pasar por ella. Esto es muy común, brujiles, sobre todo si estamos iniciando en la brujería, en la magia, en el mundo de lo oculto. Para esto podemos hacer muchas cosas como protecciones, como elevar nuestra vibración, realizar trabajo meditativo. Son cosas que nos van a ayudar a enfocar nuestra energía, a elevar nuestra psique, nuestra vibración, que al momento de que aperturemos nuestro tercer ojo, pues estemos blindados, protegidos y en una vibración alta difícilmente nos pueden engañar o podremos caer en las redes energéticas de alguna entidad de baja vibración o algún demonio. Esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces hay gente muy joven que ya está queriendo empezar en la magia, pues por la boga de redes sociales y todo, y que todavía pueden considerarse pues niños, ¿no? Básicamente. Entonces no va a faltar el demonio o la entidad que los quiera engañar, haciéndose pasar por Hécate, haciéndose pasar por Ganesh, por ejemplo, haciéndose pasar por alguna otra deidad. Y una de las maneras en las que podrán reconocerlos, que de hecho les tendré un video preparado de esto y me encantaría, por favor, que me lo dejen en los comentarios para que de esta manera yo les pueda preparar el videito. Es que normalmente se van a ir desfigurando, ya sea en los sueños, ya sea en la realidad. Gente más joven, antes de los 18 años, que ya está empezando en la práctica mágica y que están aperturados incluso desde más pequeños, empiezan ya a tener estas visiones y estos encuentros aparentemente paranormales que no son los dioses, porque las deidades no se presentan de esta manera. Y esto tienen que saberlo porque hace poco un alumno me escribe y me dice: Moon, ocupo clases porque Hécate me dijo que tienes que ser contigo, que tienes que ser tú y que tú me tienes que iniciar. Negativo. Así no funciona, no te lo van a decir de esa manera y eso o es una invención de la persona, es un fanatismo o es otra cosa que no es Hécate. Porque repito, los dioses no hablan face to face de esta manera. Sin embargo, claro que puedes sentir su presencia, claro que los puedes soñar, claro que te pueden dar un mensaje en tus sueños, pero no es algo tan literal. Y aquí viene entonces la parte de la mente, porque recordemos que somos seres humanos compuestos de muchísimas cosas y alquímicamente somos seres complejos, complicados. De por sí nuestra mente está llena de ideas, de cosas que muchas veces somos víctimas incluso de nuestra propia mente. Entonces, para no hacerles el cuento largo, que este punto también va a ser tema de otro video, para que ustedes sepan cómo protegerse, cómo blindarse y cómo prepararse espiritualmente. Sin más preámbulo, comencemos y vamos con el punto número 1. ¿Quién es Hécate? Para hablar de Hécate tenemos que saber quién es, cómo se compone, de dónde viene, cuál es un poco su historia. Hécate es una deidad titánide, ¿ok? Es una deidad antigua, previa a los dioses del Olimpo, como ya los conocen actualmente, como los dioses Zeus, Poseidón, Hades, Afrodita, Helios, son dioses olímpicos. Hécate es anterior, pertenece o es perteneciente a la segunda generación de dioses, siendo hija del dios Perses, titán de la destrucción, e hija de Asteria, la diosa de las estrellas. Son titanes. Por lo tanto, Hécate es una deidad titánide, lo que ser un titán no te quita la cualidad de Dios. Perteneciente a una generación anterior, ¿sí? Por tanto, al ser generaciones anteriores, pues simplemente es más vieja, pero no le quita la cualidad de diosa. A Hécate se le sitúa históricamente en Caria,
en lo que actualmente conocemos como el sudoeste de Turquía, y tardíamente se le asimila al panteón griego. Es una diosa griega, entiéndase, porque fue asimilado al panteón griego, porque en Caria es donde se encontrarían normalmente los vestigios más importantes para asociarla en este lugar, ¿no? En base a las investigaciones. Su primera mención la tenemos con Hesiodo en su famosa Teogonía, donde acá podemos, si bien está un poco sesgada toda la información, podemos asumir cómo Hécate tiene una importancia incluso con los dioses olímpicos, a raíz de que Zeus vence a los titanes y Hécate, además de los poderes que ya tiene, es bendecida con las honras, ¿no? Y ya pasaremos a explicar esto en los siguientes puntos. Entonces, Hécate es una deidad titánide, hija de titanes, una deidad que se entiende regiría el cielo, la tierra, el mar y el inframundo. Es una deidad, una entidad cósmica que tiene las llaves del universo. Deidad que está asimilada a las entradas, a los umbrales, a los momentos liminales, a los caminos, estas encrucijadas, cruces de caminos, ¿no? Que en la antigüedad incluso se le conocía también como la perra negra. Se dice que en Egipto ya era conocida Hécate, sobre todo en rituales mágicos, funerarios, y sobre todo a la hora de conectar con la magia de los dioses. Hécate se mencionaba con la palabra Eka, que era la palabra para hacer referencia a la magia y que conectaba con la energía de los dioses. Alguien que ya era respetada, venerada desde el antiguo Egipto, en Roma y en muchos otros lugares, culturalmente hablando. ¿Quién es Hécate? Hablando un poquito de su origen, ¿no? De su origen, de dónde proviene, dónde se sitúa en Grecia. Tenemos esta visión de la Hécate homérica, esta visión que la liga justamente a el mito del rapto a Perséfone, donde aquí vamos a ver ya mucha simbología y cómo se presenta con Hesiodo, ¿no? La época de Hesiodo, donde la vemos de una sola figura, con la corona de rayos, en Homero con la antorcha, igual de una sola figura, en Teócrito, y que la vemos también con estas tres caras, estas figuras. Y cada una tiene una representación, así como en el helenismo y así como también en pues, la antigua Grecia, cómo ha ido modificándose su representación. Primeramente podemos hablar un poquito de lo que es su origen, ¿no? Cómo se ha ido asociando, cómo ha ido evolucionando esta imagen. Y una de las preguntas que también me mencionan mucho, la segunda pregunta, es ¿por qué se le asocia a las entradas, a los umbrales, a las puertas, ¿no? ¿Por qué es esta diosa liminal? Bueno, Hécate, a diferencia de otras deidades, es sumamente poderosa, por lo cual es una deidad de alta vibración. Sé que en algunas otras informaciones van a leer que es una deidad de baja vibración o que es un demonio. No, rige muchos demonios, sí. Y es una deidad de alta vibración por distintos motivos, pero uno de ellos es que ella presenta cualidades de psicopompo, como deidad, como entidad, como diosa y entidad cósmica que rigen las puertas del universo, tiene un grado superior. Y esto le permite viajar entre mundos, ¿sí? Algo que nos ayuda más adelante a entender el mito de Perséfone. Bueno, hasta este punto, brujiles, cuando hablamos de una entidad cósmica que tiene las llaves del universo, porque se le conoce también como la diosa de las llaves, podemos entender que abarca arquetípicamente muchos aspectos de la humanidad y que son un reflejo también que nos pueden hablar sobre lo que somos, sobre cómo crecer espiritualmente, sobre cómo conocerla. Herramientas que nos podrán ayudar a conectar con ella, ¿no? Sus epítetos, por ejemplo, el estudio de sus epítetos es algo que nos va a servir muchísimo. Entonces, a Hécate se le asocia
por ejemplo, con los perros, con los caminos, con las encrucijadas. Repito, por esta cualidad de psicopompo. Y que aparte se le entiende o se le conoce como una deidad liminal. Esto significa que está en un estado de limbo. Un estado de limbo es estar sin estar, en el cruce, en las entradas, ¿no? Es ese punto medio que aparentemente no existe, es ese vórtice, ese punto cero que nos permite pasar al otro lado. Se dice que en la antigua Grecia, cuando alguna persona tenía una muerte violenta o morían sin ningún previo entierro digno, quedaba el alma de la persona en un estado de limbo. Entonces, Hécate acudiría y con base a su decisión a su salvación para poder ayudar a pasar correctamente a la otra persona y que no se quede en un estado de limbo. Asociada a las entradas, a los umbrales, a los límites, ¿no? Hécate te ayuda en situaciones de la vida para tomar alguna decisión, para moverte de un lugar a otro, para pasar, caminar por un camino, ¿sí? Y esto nos va a ayudar muchísimo a entender que no solo te ayuda en esta vida de un pase al otro, ¿no? De la vida a la muerte, que en realidad es el más importante, pero no solo es que te va a ayudar en ese momento, sino que a lo largo de tu vida. La conexión con Hécate es algo espiritual, es algo que es para siempre y que es algo que va a llenar tu alma y tu camino, y que si tu camino está con ella, realmente las respuestas van a llegar y sabrás realmente conectar con ella. Me preguntan mucho por qué justamente está asociada con las antorchas, ¿no? Porque Hécate es la diosa de las antorchas, el fuego mágico del inframundo, ¿no? El fuego fatuo. Bueno, Hécate tiene esta asociación tardíamente porque cuando la conocemos en los cantos homéricos, nos damos cuenta que es Hécate quien, gracias a su cualidad de psicopompo, porque recuerden que Hécate es una deidad tónica. Tónico significa que es la tierra, conexión con el inframundo, y por eso, paréntesis, es que a Hécate se le hacen altares que pueden ir en la tierra. Se encontraban antiguamente cada luna nueva cenas justamente en estos lugares, en los umbrales, en los pasajes, ¿sí? Donde le rendían culto a Hécate en cada luna nueva, donde tenemos el Deipnon de Hécate. Y justamente en sus cuevas, ¿no? Algo muy tónico, se encontraban sus cenas también, en donde se dice que Hécate estaba en la cueva cuando entonces escucha, por su cualidad de psicopompo, los gritos de Perséfone y acude a pues a salvarla, ¿no? Porque recordemos que Helios solo la ve. Entonces ella acude y salva a Perséfone. Una de las teorías que se tienen es que sus tres rostros es porque justamente representan a Perséfone, a Demeter y a Hécate, asociado mucho a ese arquetipo triple, donde vemos justamente a la doncella, a la madre y a la anciana. Aunque esto no está tan ligado a que sean la triple diosa que hablan en la cuestión wicana, pero sí está ligado directamente a la energía de Hécate. Es decir, toman de aquí la información para hacer este arquetipo. ¿Me explico? Que es una diosa que existió a través del tiempo y que en diferentes culturas tiene diferentes nombres. Es un sincretismo, ¿me explico? Otra de las cuestiones que me hacen, de las preguntas, que ya no sé en qué número vamos, es las llaves, ¿no? ¿Por qué Hécate está asociada a las llaves? Recuerden que Hécate es una entidad cósmica que porta las llaves de las entradas de los mundos, del inframundo y de otros universos. No estamos hablando solo de nuestro planeta que está en cierta dimensión. Hablamos de la creación universal. Se dice que con estas llaves no solo son las puertas a otros mundos, sino son esta apertura de caminos, este avance, el abrirte nuevas puertas, ¿no? Que te abran los caminos, que Hécate te bendiga aportándote a manos llenas lo que tú necesitas para que se te abran los caminos y entonces tengas una vida abundante. Entre otras preguntas, ¿por qué se le asocia a los perros?
Se dice que en los cruces de camino serían los guardianes que acompañarían la corte fantasmal, que acompañarían a las almas, que acompañarían a Hécate. Incluso les subí un videito sobre Kino, que es este epíteto que referencia la palabra perro, porque es uno de sus animales de poder. Cabe mencionar que cuando eran las noches del Deipnon, o las ofrendas que se realizaban a Hécate, no es que se sacrificarían perros, pero sí cachorros, y sobre todo se utilizarían las vísceras, cabe mencionar, en estos rituales antiguos. Actualmente no se hacen de esta manera, pero sí que se representan a los perros como un animal de poder y se colocan en las ofrendas. Entre otras de las preguntas que me hacen sobre Hécate: oye, Moon, ¿qué le ofrendo? ¿Qué le doy a Hécate? ¿Cómo me acerco a ella? Bueno, les tengo un video preciso de puras ofrendas para Hécate que me encantaría que lo fueran a ver aquí en el canal. Está muy completo, les enseño cómo hacer un altar, les muestro cómo se pone de cero su creación. A Hécate le puedes ofrendar gran variedad de cosas. Entre todo esto, generar agua lustral, tener una estatuilla, ¿sí? Importante. Tener un lugar adecuado para ella, limpio, que puede ser en el suelo, puede ser en niveles, y que ustedes dejen fluir su creatividad ante esto. Como tal, elementos de la ofrenda, bueno, yo sugeriría huevo, pan, leche, miel. Sugeriría cebollas moradas, ajo, belladona, mandrágora. Son cosas y elementos que van a ser muy bien recibidos. El olivo, la salvia blanca, la lavanda, el romero, el enebro. Son cosas que van a poder colocarles y que van a funcionarles en la ofrenda. Hay distintos tipos de ofrendas. Sí, pueden hacerle sus oraciones, pueden obviamente cantar sus himnos órficos y evidentemente hacer sus cantos, ¿no? Que históricamente pues ya existen. Si ustedes les quieren generar uno, también funciona a modo de ofrenda, ¿sí? Esto también es muy importante y les va a servir muchísimo en su práctica. Dentro de estas mismas preguntas, ¿qué colores puedo utilizar? ¿Qué sí le gusta, qué no le gusta? Bueno, no está registrado tanto que le guste la sangre a Hécate, pero que si ustedes en algún ritual le ofrecen, dependiendo del ritual que hagan, puede existir una buena respuesta, pero no lo recomiendo tanto, ¿vale? Sin embargo, no es algo que definitivamente no se haga. Y también vino, les recomiendo mucho que no falten y que específicamente la especie en su vino. Ya en lo que es la práctica de conexión con ella, es algo que le gusta muchísimo. Les tengo un video expreso para vino especiado para la diosa Hécate. También me preguntan qué hacer con esas ofrendas cuando se termina. Bueno, algo que no les mencioné es que mezclen leche con miel. Esto le dará un toque azafranado y créanme, es súper bien recibido y le encanta. Las ofrendas no se dejan 2, 3, 4, 5 meses y van a ver que les salen brotes y mucha gente lo interpreta como wow, fue una gran respuesta. O sea, sí, pero no. Lo ideal es renovar la energía y cambiar las ofrendas. Yo les recomiendo cada 2 semanas de preferencia. ¿Qué hacer con las ofrendas, no? Cuando se acaba el tiempo. Bueno, normalmente se desechan, sí, cruces de caminos o encrucijadas, pero recordemos algo, tenemos que ser personas energéticamente conscientes. Si yo voy y tiro a la tierra algo que puede ser tóxico para perros, no tiene nada de caso todo lo que hice para conectar con su simbología, con lo que se le honra, si al rato con lo que tiro se le hace daño al perro, ¿me explico? O a los animales. Entonces, lo que yo sugeriría es que se envuelva en papel aluminio, se ponga en una bolsa, se cierre y se tire. Si van a utilizar cosas que son pues degradables, ¿no? Y que son biodegradables y que las van a colocar en la tierra sin ningún problema, pueden ir y desecharlo. En cuestión, hablando de ofrendas. Otra de las preguntas que me hacen muy seguido en el canal
¿cuál es su simbología expresa de Hécate, los sigilos o los epítetos o con qué se le relaciona? Bueno, como tal, se le relaciona con un símbolo que se llama estrófalos, que es el que les dejo aquí, que tiene una historia bastante interesante, incluso en ciertos rituales que se realizaban en la antigüedad muy fuertes para dominación y que se trabajaban con ciertas entidades e incluso con otras deidades, por ejemplo, como Afrodita, para los rituales torcecuello que se hacía o se podía realizar sobre una base de estrófalos. Porque Hécate tiene también mucha historia con distintas deidades y que les tengo un video preciso para eso, pero recuerden que tienen que compartir este video, dejarme sus comentarios, darle like y con mucho gusto hablamos sobre esto. Su simbología sí, el estrófalos, los sigilos, los epítetos se pueden sigilar dependiendo para lo que los van a usar o las conexiones que van a tener. Pero claramente, si hablamos de simbología, yo diría el estrófalos y sigilar su nombre. Se puede sigilar su nombre, se pueden sigilar sus epítetos, pero expresamente sería el estrófalos. Se relacionada, bueno, pues con las llaves, con los perros, con las serpientes, ¿sí? Con la energía del fuego. Algo muy importante que me dicen, oye, cuando yo voy a invocar a Hécate, ¿cómo la invoco? ¿No? Para esto tendrán que hacer los cantos y los himnos órficos primeramente dedicados a Estía, ya que hablamos del fuego. Antes de llamar a Hécate, lo ideal es llamar a Estía, honrarle a Estía y entonces procederemos a hacer el llamado a Hécate. Dentro de todo esto hay formas dentro de lo que es la parte espiritual, ¿no? Los cantos, la parte mágica y la parte de brujería, porque una cosa es yo puedo ser alguien devota de Hécate sin practicar nada en la magia, pero normalmente la mayoría de gente que cree en ella practica magia. No tiene que ser a fuerzas, si eres una persona que se dedica solo a la devoción, adelante. Hécate es diosa de las brujas, sí, de una forma tardía, pero que si tú no eres bruja y quieres ser devota de Hécate, lo puedes ser. Una de las preguntas que me hacen, oye, Moon, yo puedo creer en Jesús, en Dios, y puedo creer en Hécate. Ok, la respuesta es clara. La respuesta es no. No por principios que definitivamente van en contra de lo que plantea la religión. Cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos del Dios católico cristiano, no. Cuando hablamos de cuestiones hebreas, del Dios que representa, del Dios hebreo al universo, ahí cambia la cosa y es una energía diferente. Pero para esto, brujiles tienen que tener gran conocimiento realmente sobre la energía primigenia, entiéndase como Dios, y la energía de Hécate. Porque no es lo mismo el Dios católico cristiano, no es la misma energía. Sé que esto les va a confundir y les va a hacer en el cerebro, pero no es lo mismo. Por ejemplo, como les explicaba en el tetragramatón, cuando hablamos de la energía de Júpiter, cuando hablamos de la energía de Saturno, son cosas muy diferentes que representan la energía de lo alto, ¿sí? Así como a Isis, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de distintas deidades, ¿se puede trabajar con Hécate con otras deidades? Sí se puede, pero no con el Dios católico. Son cosas completamente diferentes. Así como está esta parte de estar con Hécate y trabajar con Lucifer, sí se puede. Pero sí hay ciertas restricciones con ciertas culturas, religiones, que pues simplemente son cosas diferentes. Y que esto pasa porque no tenemos una identidad y no sabemos en qué creer. Y como no tenemos el conocimiento, no sabemos hacia dónde hacernos y creemos que podemos básicamente creer en todo y que no pasa nada, pero la respuesta es que no. Por ejemplo, Hécate y Santa Muerte, sí. Hécate y Lilith, sí. Como consejo, yo les diría, pongan sus altares separados. Cada deidad tiene su espacio. Así sea un cuarto, acaba uno y acaba el otro. Como recomendación, el altar de Hécate se coloca virado al norte, tanto por la osa polar, porque en verdad conecta, háganlo con una brújula, conecta muchísimo más tu energía estando en el norte, el altar. Por último, brujiles, espero yo que este video les esté funcionando, les esté sirviendo muchísimo. Yo lo estoy haciendo con muchísimo amor.
Y sí quiero decirles algo. Trabajar con Hécate es de las cosas más hermosas y bonitas que les va a pasar. Creer en ella, creer en la magia, creer en el mundo que les espera iniciando de su mano. Pero sin cerrarnos solamente a lo que encontré 5 minutos y ya sé todo sobre ella. ¿Quién es Hécate realmente? Es una deidad que si tú la aceptas en tu vida y en tu corazón es para toda la vida, pero no es para todos. No es para todos. En el camino oculto y espiritual debe de existir responsabilidad, conexión y sobre todo constancia. Hablar sobre quién es Hécate es hablar de la magia, de la espiritualidad. No funciona 2 días y después lo dejo y me voy. Es un camino de vida donde a prueba y error vas a conocer realmente la energía y la vas a poder identificar. Sin más preámbulo, brujiles, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber visualizado. Muchísimas gracias por haber estado en el canal, por haber estado en mi video. Los leo en los comentarios, díganme qué más dudas tienen y con mucho gusto les estaré haciendo su videito. Y espero que este video de Hécate para ustedes lo hago con mucho amor, lo tomen con mucho amor, con mucha responsabilidad y lo pongan en práctica. Les mando un beso y nos vemos en una próxima emisión. Bendiciones paganas. Haile Hécate.